¿Qué tal? Hoy vamos a desmenuzar las piezas más fundamentales de la programación, los datos, las variables y los operadores. Pensemos en esto como si fueran los ladrillos y las herramientas con los que se construye, bueno, todo. Cada app, cada página web, cada videojuego que usamos. Pero antes de arrancar, una idea rapidita. Un algoritmo no es más que una serie de pasos para hacer algo. ¿Una receta de cocina? Eso es un algoritmo. ¿Las indicaciones para llegar a un lugar? También. La cosa es que los usamos sin darnos cuenta. Y para que una computadora pueda seguir uno de estos algoritmos, necesita poder manejar información. Y es justo ahí donde empieza todo. Muy bien, empecemos por la base de todo. Cualquier programa, por más complicado que sea, trabaja con una materia prima: los datos. Son, por así decirlo, el ADN de todo lo digital. Entonces, ¿qué es un dato? Es la cosita más básica de información que una computadora puede entender. Es un solo número, como la edad de alguien, o una sola letra en un nombre. Cada cosa que pasa en una aplicación, desde un like hasta una compra, al final se descompone en estos pedacitos de información. Pero ojo, aquí viene la parte clave. No todos los datos son iguales. Cada uno tiene un tipo, que es como su pasaporte. Le dice a la computadora qué es y qué se puede hacer con él. Por ejemplo, le dice: hey, soy un número, úsame para hacer cálculos. O yo soy texto, trátame como si fueran palabras. Entender esto es fundamental. En el nivel más básico, la mayoría de los datos se agrupan en tres grandes familias. Si entendemos estas tres, ya tenemos la base para construir casi lo que sea en programación. A ver, vamos a verlas. Primero, los datos numéricos. Son exactamente lo que parecen, números. Se usan para todo lo que necesite un cálculo. Pensemos en el precio de algo en una tienda en línea o en el puntaje de un videojuego. Pueden ser números enteros, como 100, o con decimales, como 2.5. Luego tenemos los datos lógicos, que también se conocen como booleanos. Su mundo es súper simple. Solo hay dos opciones: o verdadero o falso. Son el cerebro de la toma de decisiones. Cuando un programa se pregunta, por ejemplo, ¿el usuario puso bien la contraseña?, la respuesta que busca es un dato lógico: sí o no, verdadero o falso. Y por último, los datos alfanuméricos, que casi siempre vamos a escuchar como strings o cadenas de texto. Son, pues, texto: un nombre, una dirección, un mensaje. Y la regla de oro aquí es que siempre, pero siempre, van entre comillas. Así la computadora sabe que eso es texto y no lo confunde con otra cosa. ¡Perfecto! Ya sabemos qué son los datos. Pero si estamos armando un programa, ¿dónde los guardamos para poder usarlos? Bueno, necesitamos como unos contenedores. Y es aquí donde entran las variables. Imagínense que una variable es como una caja con una etiqueta. Podemos meter un dato adentro y más tarde, si queremos, lo sacamos y metemos otro. Una constante también es una caja, pero es una que, una vez que le metemos algo, la cerramos con llave. Su valor se queda fijo y ya no cambia. Ahora, en términos un poquito más técnicos, una variable es solo un nombre que le damos a un huequito en la memoria de la computadora. Funciona para guardar ahí un dato que, como su nombre lo dice, puede variar o cambiar mientras el programa está funcionando. A ver, un ejemplo para que quede clarísimo. El valor de pi, pues es constante, ¿no? Nunca va a cambiar. Eso es una constante. Pero el puntaje en un juego, ese está cambiando todo el tiempo. Por eso es una variable. Entender esta diferencia es súper importante para que el código funcione bien. Bien, ya tenemos los datos y las cajas para guardarlos. Ahora nos falta algo clave: las herramientas para trabajar con ellos. Esos son los operadores. Si los datos fueran los sustantivos, los operadores serían los verbos. Son la acción. Los primeros que nos vienen a la mente, claro, son los matemáticos. Nos dejan hacer lo que ya sabemos: sumar, restar, multiplicar y dividir. Son la base de cualquier cálculo, desde sumar el total de un carrito de compras hasta calcular la trayectoria de algo en un videojuego. Después están los operadores relacionales. Su trabajo no es calcular, es comparar. Nos sirven para hacerle preguntas a la computadora sobre los datos. Por ejemplo, ¿este puntaje es mayor que el récord? ¿La contraseña que se escribió es igual a la correcta? Y aquí es donde se conecta todo. La respuesta a una de estas preguntas de comparación siempre es un dato lógico. Siempre va a ser verdadero o falso. Cuando la computadora revisa la expresión 4 es mayor que 1, no nos da un número, nos da un simple pero superpoderoso verdadero. Pero, ¿qué pasa si necesitamos hacer preguntas más complejas, que dependen de varias cosas a la vez? Para eso existen los operadores lógicos, como AND, que es y OR, que es o. Nos dejan encadenar varias de estas comparaciones de verdadero o falso. Volvamos a pensar en un videojuego. Para que nos salga el mensaje de «ganaste»,
No alcanza con pasar el nivel 1. Se tiene que haber pasado el nivel 1, y también el nivel 2, y también el nivel 3. El operador AND se asegura de que absolutamente todas las condiciones se cumplan. Ok. Ya vimos las piezas por separado, los datos como la materia prima, las variables como los contenedores y los operadores como las herramientas. Ahora vamos a dar un paso para atrás y a ver cómo todo esto encaja para crear algo. En el fondo, programar es este ciclo constante. Primero, se identifica la información que se necesita para resolver un problema. Esos son los datos. Después, se guardan esos datos en variables para poder usarlos. Y finalmente, se usan los operadores para manipularlos, compararlos y transformarlos hasta llegar al resultado que se busca. Y con eso cerramos este recorrido. La próxima vez que usen una aplicación, acuérdense que detrás de esa pantalla todo está funcionando con estos tres elementos: datos, variables y operadores. Ahora que se conocen los bloques de construcción del mundo digital, la verdadera pregunta es: ¿qué problemas se les ocurre que podrían resolver con ellos? Gracias por acompañarnos.